Soy Fray Carlos Portillo y con alegría comparto con ustedes hoy el tema sobre el crecimiento cristiano. Para este tema, sin duda, necesitamos mayor tiempo, mayor reflexión, contar también con nuestra Biblia que nos acompañe para la reflexión, quizás un cuaderno, unas notas, un lapicero. Para profundizar más, pues hay que escribir, hay que leer, hay que escuchar, hay que reflexionar, dedicarle un tiempo de reflexión, de estudio, de silencio a este tema nos viene muy bien para crecer en nuestra vida cristiana. Pues no olvidemos que el cristiano formado vive resucitado. La buena noticia ha llegado a nosotros. Toda esta introducción al Nuevo Testamento hemos escuchado la primera parte con Fray Juan Carlos Treminio y ahora les invito a escuchar la segunda parte de esta introducción al Nuevo Testamento que nos permite adentrarnos en esta experiencia maravillosa de este Dios liberador, de este Cristo liberador que viene a nosotros, forma la comunidad y nos regala toda esta nueva experiencia de este Dios con nosotros. Sigamos escuchando esta introducción al Nuevo Testamento. De su resurrección. Todos somos hermanos en la comunidad apostólica, vamos como las mujeres que le acompañan al pie de la cruz. Los evangelios nacen con el deseo de presentar la vida de Jesús, porque ya los discípulos iban muriendo y entonces era necesario que no se perdiera lo que habían conocido a Jesús, no perdieran y no nos dejaran en el vacío cómo era Jesús, qué había hecho Jesús, qué había dicho Jesús, etc. Y entonces, repito, nace el Evangelio de San Marcos. El compañero de Pedro escribe este Evangelio y expresa básicamente estos dichos y hechos de Jesús con un énfasis muy fuerte en el sufrimiento y en la cruz de Jesús, posiblemente para responder ya a las primeras persecuciones de ese primer siglo que se comienzan a dar en medio del pueblo de Israel. El Imperio Romano empieza a perseguir a los cristianos. Luego surge el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Con una tradición de corte judío. Está básicamente el Evangelio de Mateo. Si nosotros vamos a sus escritos, vemos el tema de la ley como un tema principal, porque el que lo escribe es un judío bien formado y que quiere responder a la práctica de los judíos. Se escribe, es un compañero de Pablo, ¿verdad? Junto con Lucas, 20 años después de Marcos, y escriben con más detalles, Mateo y Lucas, con mucho más detalles que Marcos, por eso son más extensos, evangelios más extensos. Y entonces recogen otra tradición de Jesús y la componen los evangelios de San Mateo y de San Lucas para ultimar detalles. Incluso estos dos evangelios escritos después de Marcos relatan ya y llegan hasta la infancia de Jesús, aunque con dos tradiciones distintas. Si nosotros leemos la tradición de Mateo y de Lucas en cuanto a la infancia de Jesús, relatan dos tradiciones distintas, pero igual lo que se pretendía era dar mucho más detalles sobre la vida de Jesús, con un corte judío, repito. Luego tenemos el Evangelio de San Juan, 40 años después de Marcos, alrededor del año 100. Imagínense ustedes, 40 años después de San Marcos se escribe un evangelio que es conocido como el evangelio espiritual para algunos, el evangelio más teológico para otros. Y aquí hay una diferencia que he hecho notar anteriormente. Mientras los evangelios sinópticos hablan básicamente del reino de Dios, que es la predicación de Jesús, en el evangelio de San Juan, el reino de Dios pasa a ser vida eterna. Es como una transposición que hace. De hecho, en el capítulo 3 hay dos menciones del reino de Dios, cuando Jesús está hablando con Nicodemo,
Pero inmediatamente que deja de hablar con Nicodemo y empieza la segunda parte del capítulo 3, que es un monólogo escrito por el mismo San Juan, ya equipara reino de Dios a vida eterna. Y a partir de ahí, todo el discurso en San Juan, toda la teología va a ser sobre la vida eterna, no sobre el reino de Dios. Pero son complemento. Al final son palabras que tienen matices distintos, pero que expresan la misma realidad por la cual vino Jesús. Lo dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. El objetivo último por el cual viene Jesús es el reino de Dios, predicar el reino de Dios y la vida eterna que está desarrollada en el Evangelio de San Juan. Estos 4 evangelios conservan la memoria de Jesús después de que los testigos oculares murieron. El objetivo de los evangelios es básicamente entrar a conocer la vida de Jesús. Repito, pasión, muerte y resurrección, que llamamos querigma, y después muchos otros argumentos, hechos, dichos, milagros, signos para San Juan, que van a ser una vida completa, más o menos completa de Jesús, no entrando en temas históricos, son más la transmisión de una fe de lo que significó Jesús. Ninguno de los evangelios menciona el nombre de su autor, ciertamente. Recordemos que, por ejemplo, el Evangelio de San Juan dice que el discípulo amado, el discípulo que más amaba a Jesús, pero ninguno de ellos expresa el nombre de su autor. Sin embargo, después se conocen o están atribuidos muchos de estos a compañeros de Pedro, compañeros de San Pablo, incluso 2 de ellos, Mateo y Juan, aquellos que conocieron ocularmente, que estuvieron con Jesús, que eran discípulos de Jesús, que eran apóstoles de Jesús. Los Hechos de los Apóstoles, por su parte, es una difusión de las predicaciones de Jesús. Es decir, relata el comienzo en Jerusalén con los 12 apóstoles y concluye en Roma con San Pablo. Entonces, los Hechos de los Apóstoles, básicamente lo que nos va a dar a conocer son la actividad de los 12 discípulos, cómo se tuvo una difusión de las predicaciones de Jesús por medio de los apóstoles, y expresa básicamente la vida de las primeras comunidades cristianas y cómo se predicaba Jesús. Porque ellos creían que la obra de Jesús requería una continuidad, y por eso San Lucas, que es el autor de los Hechos de los Apóstoles, desarrolla este tema. Recordemos que los evangelios terminan prácticamente con la ascensión de Jesús. Los Hechos de los Apóstoles comienza con la ascensión de Jesús y expresa el relato, es la historia básica de todas las primeras comunidades cristianas, y que era importante describirlas y dejarlas registradas para que los próximos, como nosotros, ¿verdad?, que tenemos 2000 años después, tuviéramos un pleno conocimiento, o por lo menos un acercamiento de cómo eran las primeras comunidades cristianas. Entonces, veámoslo gráficamente. Los evangelios relatan la vida de Jesús y los 12 apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles relatan la vida de los 12 apóstoles, ya muerto Jesús, y la vida de las primeras comunidades cristianas, incluyendo entre los apóstoles al último de ellos, que es San Pablo, como él mismo lo expresa. Por último, el Apocalipsis es un libro escrito en griego que significa revelación. Es una literatura posterior a los años 70, posiblemente después del 100, y tiene sus raíces en la parte apocalíptica también de Ezequiel y de Zacarías, y tiene también sus raíces en Daniel como género literario. El pueblo vivía una persecución, estaba bajo el Imperio Romano y entonces no podían alzar la voz, estaba bajo control del Imperio Romano, pero el libro lo que quiere decir es que no estamos bajo el control de los poderes de este mundo, sino bajo el control de Dios. Es un mensaje de esperanza que el autor, la comunidad joánica, expresa a través de símbolos para decir que Dios tiene el control de la situación de la vida de los cristianos. Otro detalle importante de mencionar es que antes del año 50 no existe ningún testimonio claro de que se leyeran los evangelios públicamente.
Sin embargo, el obispo Papías en el año 125 da a conocer que ya conocía varios evangelios, pero no tenemos ningún testimonio de que se leyeran públicamente. Las cartas juánicas, por ejemplo, alrededor del año 100, no hacen ninguna referencia a los evangelios, y eso es interesante. Sin embargo, ya sabemos que la datación de estos libros comienza en el año 60, como hemos dicho, del Evangelio de San Marcos. El texto del Nuevo Testamento, es importante saberlo, está escrito en griego antiguo, el griego de la Koiné. Es un griego que es distinto al griego después que escriben los padres de la Iglesia, que es el griego clásico. Se han conservado alrededor de 3.000 manuscritos del Nuevo Testamento griego, del siglo II al siglo XVII. Son manuscritos en griego, pero no tenemos absolutamente ningún original. No tenemos ninguno, solamente transcripción, es decir, por ejemplo, la carta que San Pablo escribe a los Corintios, para poner un ejemplo, la escribe en griego. No tenemos el original, sino copias que después se mandaron a otras comunidades y datan más o menos del siglo II para adelante, pero hacen referencia a que fueron escritas muy antiguamente. Tenemos 2.200 leccionarios, perícopas, que no son evangelios completos, sino pequeñas perícopas que se usaban dentro de la liturgia, entre la lectura bíblica litúrgica, y básicamente de estos 3.000 manuscritos, de todo lo que tenemos, difieren mucho entre sí, de 1.000 maneras. Nosotros, los que hemos estudiado la Biblia en griego, sabemos que hay una serie de manuscritos distintos, o por una palabra, por una letra, por una frase. A veces se quita, a veces se pone. Hay diferencias realmente grandes de 1.000 maneras, pero las diferencias significativas son pocas, alrededor del 2%. Solamente un 2% da problemas de traducción realmente grandes en los biblistas y en aquellos que han traducido la Biblia. Por eso vemos algunas diferencias en algunas traducciones de la Biblia. Pero como no conservamos el original, entonces más o menos se han puesto de acuerdo los grandes biblistas para hacer un solo texto. Hoy ya no tenemos diferentes textos, aunque uno puede consultarlo, los manuscritos puede consultarlo, pero tenemos un solo texto del Nuevo Testamento, ya unidos con todos los manuscritos que conocemos, y los biblistas se han puesto de acuerdo ya para definir un solo texto, que es el que conocemos hoy. Solamente voy a dar algunos datos generales sobre los evangelios y luego concluimos, porque es necesario que tal vez, si queremos profundizar, agarremos los evangelios ya con ciertos elementos de los que he hablado y podamos nosotros ir a cada uno de los textos del Nuevo Testamento. El término evangelio viene del griego evangelio, que significa buena noticia o simplemente noticia. Se usaba en el griego antiguo cuando el pueblo o los reyes tenían que dar una victoria militar. El imperio había tenido alguna victoria y lo anunciaba con ese término, evangelium, que más o menos se traduce del hebreo basar, que es un término utilizado también en el Antiguo Testamento para el mismo fin. Recordemos, solo el Evangelio de Marcos comienza su escrito diciendo comienzo del Evangelio de Jesucristo. Los demás escritos de los Evangelios no aparece el término Evangelio como tal, solamente el Evangelio de Marcos. Podríamos decir de que estos Evangelios y toda la tradición está recogido el ministerio público de Jesús, que se da en el primer tercio del primer siglo, más o menos del año 20, digamos, hasta el año 60, del año 30 al 60. Es el primer tercio del primer siglo, donde Jesús predicó, donde hizo cosas notables, predicó el reino de Dios oralmente, eligió a 12, se relacionó con personas, hizo milagros. Los 12 vieron lo que él hizo, lo que él dijo, quedó en la tradición oral. Ellos tenían recuerdos selectivos, no tenían todos los recuerdos, pero básicamente
sobre todo aquello que era la proclamación de Dios, cómo era Dios, qué venía a predicar Jesús. Eso lo recordaron muy fácilmente después entre sus recuerdos. Muchos errores se dan porque sacan a Jesús del espacio y el tiempo en que vivió, y es importante que nosotros cuando leemos los evangelios nos ubiquemos en aquella época. La segunda parte es la predicación apostólica sobre Jesús. Primero el ministerio de Jesús, que hemos dicho. Luego la predicación apostólica sobre Jesús, que se da en el segundo tercio del primer siglo, que hablemos después de la muerte de Jesús hasta previo a los escritos. Es una predicación oral. El impacto de la fe pospascual iluminó los recuerdos de lo que Jesús hizo y dijo antes de la resurrección, y esto lo predicaron sus seguidores después de la resurrección. Ellos, apóstoles, significa enviados a predicar, anunciaban el querigma para atraer a la fe, cosas importantes, y luego fueron llegando otros como San Pablo, y la predicación fue creciendo y enriqueciéndose en las pequeñas comunidades y alrededor, no solamente de Israel, sino con la predicación de los gentiles de San Pablo se abre al mundo pagano, al mundo de los gentiles. Después de esto, nosotros tenemos el comienzo de los evangelios escritos, que en el tercer tercio del primer siglo, del 65 más o menos hasta el año 100, se dan la composición de los evangelios. Y terminamos diciendo de que hay 3 evangelios que son sinópticos, que se le puede hacer una sinopsis, que son parecidos. Ya hemos mencionado que es el evangelio de Marcos, que tiene 661 versículos, el evangelio de Mateo, que tiene 1068 versículos, el evangelio de Lucas, que tiene 1149 versículos. De esos, solamente 220 a 235 versículos están en Mateo y Lucas y que no están en Marcos. Esto provoca un problema que ahorita no estamos para profundizar, que es una famosa fuente Q, que es una fuente que utilizó Marcos y también utilizaron Mateo y Lucas para escribir sus evangelios, pero que por razones de tiempo y por razones de que es una profundización mayor, no vamos a hablar de eso. Se dice que el primer evangelio fue Marcos, es una teoría que utilizó Marcos la fuente Q y el evangelio y escribió su evangelio. Mateo y Lucas a partir de esas 2 fuentes, la fuente Q y el evangelio de San Marcos. Pero hay una fuente agustiniana, sobre todo San Agustín decía que el evangelio de Mateo es el primer evangelio. Sin embargo, parece ser que fue Marcos, el más creíble que fue Marcos el primer evangelio en escribirse, no solamente porque es el más corto, y eso es una de las razones, sino porque realmente el escrito está más austero y se cree que es el evangelio de Marcos el primero. Luego se escribieron Mateo y Lucas, agarró de San Marcos y repito, agarró de esa otra fuente Q. Y Juan también agarra de estas tradiciones para escribir su evangelio. Sin embargo, los evangelios sinópticos, es decir, que se le puede hacer una sinopsis, que están como repetidos los argumentos, los milagros y una serie de actividades que hizo Jesús, es Marcos, Mateo y Lucas. Y el evangelio de San Juan, a pesar de que tiene elementos de ellos, no tiene el mismo tipo de redacción, es un evangelio más teológico, como he dicho también, para algunos evangelio espiritual, y entonces hace más teología que relatos, narraciones, aunque también tiene narraciones, pero es básicamente más teológico. Hasta aquí esta pequeña introducción al Nuevo Testamento que espero les haya servido para que lo tomemos en cuenta y sobre todo para que queramos leer los escritos del Nuevo Testamento, que son muchos, son 27 libros, pero nos puede ayudar a ir leyendo poco a poco. Recordemos la manera de cómo Raymond Brown nos sugiere leerlos en el orden que nos sugiere leerlos, repito, para que nosotros tengamos en cuenta por los argumentos que están escritos en cada uno de ellos. Primero los evangelios y las obras conexas a cada uno de los evangelistas. Por tanto, él sugiere primero Marcos, luego Mateo, luego Lucas y luego Hechos de los Apóstoles. Después él sugiere en esas primeras 8 obras leer el Evangelio de Juan y las 3 cartas joánicas, que son básicamente escritas por la comunidad joánica y tienen la misma teología.
Después, por la misma teología, se sugiere como número 2 las 13 epístolas de San Pablo, las 7 escritas por San Pablo y luego las 6 deutropaulinas. Y en tercer lugar, se pide leer las obras de diferentes autores, entre ellas la carta a los Hebreos primero, que lleva una relación a la teología paulina, las epístolas católicas, la primera de Pedro primero, luego Santiago, luego Judas, luego segunda de Pedro y por último el Apocalipsis, que es un tema especial que tenemos que leer también y ojalá nos ayude a profundizar en la vida de Jesús, en el misterio de Jesús, en la teología de Jesús, en lo que nos toca vivir como cristianos, sin olvidar que estamos unidos siempre al Antiguo Testamento como fuente y que no debemos olvidar que también ahí está parte de nuestro ser como cristianos, como comunidades cristianas que vivimos hoy. Paz y bien, que Dios les bendiga. La buena noticia llegó de Jesús Cristo liberador, por medio del Evangelio y las cartas que Pablo escribió. La buena noticia llegó de Jesús Cristo liberador, por medio del Evangelio y las cartas que Pablo escribió. Todos somos hermanos, en la comunidad apostólica vamos, como las mujeres que le acompañan al pie de la cruz. La buena noticia llegó de Jesús Cristo liberador, por medio del Evangelio y las cartas que Pablo escribió. La buena noticia llegó de Jesús Cristo liberador, por medio del Evangelio